Buen día, niñas y niños. El tema de hoy, historias del sol y de la luna. Hoy trabajaremos el área de comunicación. ¿Qué materiales utilizaremos? Cuaderno o hojas de reuso, lápiz borrador tajador, colores y letras móviles. ¿Qué observan en la imagen? Vemos a un niño que se ha levantado con mucha energía. ¿Sabes por qué? Porque el sol está iluminando este día. ¿Y qué ocurre cuando pasa lo contrario? El niño está descansando porque debe tener 8 horas diarias de sueño. Esto quiere decir que ha salido la luna. Antes de empezar nuestra actividad, vamos a ordenar estas letras. Aquí está la L, la S, la O. Si nosotros ordenamos, ¿qué palabra se forma? Muy bien, la palabra que se forma es el sol. Seguimos. A, L, N, U. ¿Qué palabra crees que se forme? Excelente. La L, la U, la N, la A. ¿Y qué palabra hemos formado con las letras móviles? La luna. Muy bien. Es momento de que copies en una tarjeta para poder seguir aprendiendo en tu espacio de estudio. La palabra sol y la palabra luna. Recuerda que le vas a colocar la mayúscula al empezar y le vas a colocar color rojo. ¿Por qué? De esta forma voy a diferenciar la letra mayúscula con la minúscula. Muy bien, cada vez lo haces mejor. El propósito de la sesión. Hoy leeremos y escribiremos una historia sobre el sol y la luna. Nuestras metas: narrar una historia conocida o creada donde incluye como personajes al sol y la luna. Redactar acorde a su nivel de escritura utilizando las letras móviles o dibujos. Iniciamos la lectura. Niñas y niños, les pido que den una primera lectura. Observen la imagen. Vemos aquí a una joven que está en un espacio donde hay plantas. ¿Y qué animal observan? Es un felino. ¿Qué será? ¿Un tigre? ¿Un león? ¿Un puma? Eso lo vamos a averiguar a través de la lectura. Porque estamos en antes de la lectura. Acompáñame a leer la siguiente historia. Hace mucho, pero mucho tiempo, en el cielo solo existía el sol. Durante las horas del día, sus rayos de luz alumbraban sobre la tierra, y entre los seres humanos todo era alegría. Pero cuando llegaba la noche, todo era diferente. Un manto negro y oscuro cubría nuestro planeta. Cuenta la historia que un temible puma, aprovechándose de la oscuridad de la noche, acechaba a los habitantes de una tribu. El animal lo tenía aterrorizados y cuando el atardecer llegaba y el sol comenzaba a esconderse, hombres, mujeres y chicos, sin importar la edad, corrían espantados a sus chozas para ponerse a salvo. Qiyan, una joven y bella muchacha, cansada de no poder disfrutar de los atardeceres que a ella tanto le gustaban, un buen día decidió enfrentar al terrible felino y lo esperó de pie en un desierto,
un lugar donde la vegetación no crecía para poder ser vista con facilidad. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Quillán escuchó el ruido escalofriante que dejaban los pasos del animal en el suelo. Y, cuando lo sintió muy cerca, empezó a correr. El puma comenzó a perseguirla y ella, con la intención de alejarlo de su tribu para siempre, corrió y corrió hasta que el cansancio no le permitió dar ni un paso más y el animal pudo acorralarla. La joven y el puma se encontraban frente a frente. Quillán sentía mucho miedo, pero sus ojos destellaban felicidad por saber que había cumplido con su objetivo. Su gente ya estaba a salvo. El animal, de mirada escalofriante, se abalanzó sobre ella, pero justo en el momento que dio el zarpazo, la joven comenzó a elevarse por el aire, envuelta en su vestido blanco, y llegó hasta el cielo convertida en luna. Dicen que, desde entonces, Quillán, o mejor dicho, la luna brilla en el cielo, nos acompaña durante las noches regalándonos su protección y su bella luz. Después de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes? Son el sol, Quillán, el puma y la luna. ¿Cómo son? El sol es alumbrador y alegre. Quillán es joven y bella. El puma es temible. Y la luna es protectora y bella. ¿Qué hizo Quillán? Quillán decidió enfrentar al felino. Se encontraron frente a frente y logró su objetivo de alejarlo de la tribu. ¿Qué le ocurrió a Quillán? El animal se abalanzó sobre ella, pero en ese momento Quillán comenzó a elevarse por el aire envuelta en su vestido blanco. Llegó al cielo y se convirtió en luna. Desde esa noche nos regala protección y bella luz. Es momento de realizar lo siguiente. Planifica tu escritura. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir una historia del sol y la luna. ¿Para qué voy a escribir? Para compartir mi historia del sol y la luna. ¿Quiénes leerán mi escrito? Mis compañeros, mi maestra y mis familiares. Es momento de organizar las ideas. Vamos identificando qué pasa primero, qué ocurre, qué pasa después, cómo termina la historia. Te vas a guiar respondiendo esas preguntas. ¿Qué pasa primero? Colocarás cómo inicia tu historia. ¿Qué ocurre? Colocarás un problema. ¿Qué pasa después? Vas a escribir cómo se desarrolla este problema. ¿Cómo termina la historia? Colocarás cómo finaliza tu historia. Vamos a escribir nuestra primera versión según la historia que hemos leído del sol y de la luna. ¿Qué pasa primero? Hace mucho tiempo solo existía el sol, alumbraba la tierra, pero cuando llegaba la noche cubría un manto negro y oscuro el planeta. ¿Qué ocurre? Cuenta la historia que un temible puma acechaba una tribu y todos los habitantes al atardecer comenzaron a esconderse en sus chozas para ponerse a salvo. ¿Qué pasa después? Quillán, una joven y bella muchacha, decide enfrentar al felino en un lugar donde la vegetación no crecía para poder ser vista con facilidad. La joven y el puma se encontraban frente a frente. ¿Cómo termina la historia? Finalmente, el felino le iba a dar un zarpazo a la joven, pero comenzó a elevarse por el aire en su vestido blanco.
llegó hasta el cielo convertida de luna. Desde ese momento, Quillán, o la luna brilla en el cielo, nos acompaña durante las noches, regalándonos su protección y bella luz. Revisa la primera versión de tu texto. Sigue las siguientes indicaciones. Verifica si las ideas que están escritas se entienden y comuniquen lo que quieres decir. Por ejemplo, mi hermana tiene 7 años. Ella le gusta bailar, le gusta nadar. Vamos a modificar esta oración porque hay muchas ideas y está desordenada. Sería así. Mi hermana tiene 7 años. Coloco aquí un punto. A ella le gusta bailar y nadar. ¿En qué he cambiado esta oración? He colocado este punto y he colocado la I que une las dos acciones de bailar y nadar. Seguimos. Fíjate si usaste adecuadamente las mayúsculas y el punto al final al terminar tus ideas. Por ejemplo, me compré un libro acerca del sol y la luna. Vamos a modificar esta oración. Al comenzar una oración se comienza con la letra mayúscula. Aquí le hemos puesto la M mayúscula. Me compré, ¿qué le falta? La tilde. Por eso que le he colocado en la E. Me compré un libro acerca del sol. Sol y la luna son nombres propios en esta lectura. Así que va con mayúscula porque lo estamos nombrando. Y le hemos colocado el punto al finalizar nuestra oración. Si tienes dudas sobre qué letra colocar en algunas palabras, busca información en el diccionario, los libros, internet, etc. Luego de haber escrito la versión final de tu historia acerca del sol y la luna, dibujarás imágenes con respecto a tu historia. Recuerda, el texto que nosotros acabamos de leer es una historia. Una historia es un relato narrativo de un evento que puede ser real o ficticio. Esta historia tiene personajes reales o ficticios. ¿Recuerdas cómo se llamaba la muchachita? Se llamaba Quillán. ¿Y cómo era Quillán? Era joven y bella. ¿Recuerdas de qué felino estábamos hablando? ¿De un tigre, de un león o de un puma? Es un puma, ¿no? Él acechaba a las personas en esta tribu. ¿Qué personajes se han nombrado en esta historia? Al sol y a la luna, ¿no? Al finalizar nuestra historia, Quillán se convirtió en la luna, donde todas las noches nos regala protección y su bella luz. Reflexiona. Con tu familia dialoga sobre la importancia de narrar una historia como una oportunidad de utilizar el lenguaje oral y escrito para contar los sucesos más importantes de una historia a fin de compartirla con tus compañeras o compañeros y tu profesora o profesor. Nuestro reto. Narra una historia conocida o creada donde incluye como personajes al sol y la luna. Para crear la historia, identifica a quién está dirigido el texto. Redacta
acorde a su nivel de escritura utilizando letras móviles o dibujos. Identifica quiénes son los personajes, cómo son, qué hacen y qué les ocurre. Organiza las ideas identificando qué pasa primero, qué ocurre, qué pasa después y cómo termina la historia. Evalúa tus aprendizajes. En mi escritura, narré una historia conocida o creada donde incluye como personajes al sol y la luna. Redacté acorde a tu nivel de escritura utilizando las letras móviles o dibujos. Muchas gracias por la atención y felicidades por tus logros.